Os hemos puesto ahí unos folios, unos, ¿cómo se dice? Bolígrafos, no. Bolígrafos, pelitos, para luego cuando acabemos de eso, si queréis hacernos alguna pregunta y si les vamos estudiando, vamos solventando dudas que tengáis. ¿Vale? La charla básicamente la hemos organizado porque Maite Real y yo, que soy Cristina Mena, somos agencia inmobiliaria. Se venden todos, nos hemos especializado en vender en la Puebla de Barcelona y más concretamente en la zona norte. También vendemos en Panavisa y en Monte Colorado, en Liria, en toda la comarca, ¿vale? Pero hasta Javea, pero nos hemos especializado aquí. ¿Cuál es el problema que vemos? Pues que la falta de información es casi general, ¿vale? De qué documentación tenemos que tener sobre nuestros chalets, ¿vale? Viviendas y parcelas, ¿vale? Entonces hemos preparado una... Es cortita, ¿eh? O sea, no es nada rollo, pero sí que es verdad que invita a que luego tengáis cualquier tipo de dudas y os intentamos solventarlas, ¿de acuerdo? Vale. Vale. Buenos días, ya lo he dicho. Vale, ¿qué es lo primero que sabemos o deberíamos de saber de nuestros chalets? ¿Vale? La situación urbanística. Estamos hablando ahora concretamente de Maquiva, Yumayarga, Rincón y Cerrado, que es esta zona de aquí. ¿Vale? Lo que sabemos normalmente, lo que sabemos todo el mundo es diferenciar entre rústico y urbano. ¿Vale? Hasta ahí está claro, hasta ahí lo sabemos, ¿verdad? Lo que es una parcela rústica y lo que es una parcela urbana, eso lo tenemos, claro. O medio claro. Media. Ahí va. Media. Vale, eso está bien. Media. Rústico. Bueno, pues rústico es todo aquel terreno no urbanizable, ¿vale? Está, y recalco lo de no urbanizable, que está protegido pues por razones ambientales, de paisajes, Monteverde, lo que antiguamente, bueno, que siempre se ha dicho Monte Blanco, es lo que está protegido, ¿vale? Conforme a la ordenación local. Y siempre es conforme a la ordenación local, es decir, ayuntamiento. Inadecuado, terrenos inundables, barrancos, zonas, por ejemplo, yo que sé, pues el barranco, la alameda de Vétera, ¿perdón? Desprendimientos, correcto. ¿Vale? Eso por ahí. Urbanizable. Aquí es donde yo creo que la gente tiene algo de confusión. ¿Qué es urbanizable? Urbanizable es aquel terreno, por ejemplo, pongo un ejemplo, la parcela es rústica, ¿vale? Pero está dentro del proyecto, tanto a corto como a largo plazo, ahí lo vemos, no sectorizado, de hacer parcela urbana, ¿vale? Pero es rústica. Eso lo que tenéis que tener claro, que la parcela en sí es rústica. Otra cosa es que luego se cambie, sí, se cambiará si es que está proyectado, ¿vale? Y urbano. Aquí es donde hay que diferenciar entre consolidado y no consolidado. Consolidados son aquellos terrenos, parcelas, ¿vale?, que son considerados solar. ¿Por qué? Pues porque tienen todos los servicios, es decir, alcantarillado, asfaltado, alumbrado. Ejemplo, Malavisa, ¿vale? Son parcelas urbanas y consolidadas porque tienen todos los servicios. No consolidado, esto. Son parcelas urbanas que no son solares porque no tienen los servicios que se necesitan para ser solares, ¿vale? Es el alcantarillado, esperemos que en breve lo podamos tener, pero son parcelas urbanas también, ¿vale? Y el alumbrado, ¿no? ¿Perdón? El alcantarillado y el alumbrado. Sí, todos los... Sí, el alcantarillado, asfaltado y alumbrado, ¿vale? Es lo que por ley se debe de tener. ¿Cómo sabemos cómo es nuestra parcela? Solicitando un informe urbanístico, que no es certificado, informe urbanístico al ayuntamiento, ¿vale? Se solicita y en el certificado urbanístico, ¿qué te dice? Te dice la clasificación del suelo, es decir, si es rústico, si es urbano, si es urbanizable, si tal, ¿vale? Calificación o uso del suelo, es decir, la calificación es si es una parcela de uso terciario, de uso industrial, de uso residencial, como es el caso de las urbanizaciones, ¿vale?
Esa es la calificación del suelo. Tipología de edificación. En el supuesto caso que la parcela sea urbana consolidada, es decir, que se pueda edificar, te dirían qué tipo de edificación, bueno, te dicen igual qué tipo de edificación se puede edificar. En esta zona te especifican pues, si es un pareado, si es un chalet aislado, si es un adosado, ¿vale? Eso es la tipología de edificación. Circunstancias urbanísticas, pues eso, si tienes red eléctrica, si tienes agua, si tienes aceras, si tienes una parcela al lado de Monteverde, cosas así, ¿vale? Te ponen ahí el planito y todo muy chulo. Y opcionalmente, que eso nosotras como agencia sí que lo solicitamos siempre, que tenga carácter de manial. Perdón, que no tenga carácter de manial. Que no tenga servidumbres de paso o no de paso, porque ¿qué puede ser también una servidumbre? Una servidumbre puede ser que alguien tenga una acequia al lado. ¿Vale? Buenos días. Eso es una servidumbre también, es decir, obligatoriamente tenéis que dejar que esa servidumbre esté ahí, ¿vale? O tenemos una parcela y se nos ha puesto otra, nos solapa otra, pues ahí no es una servidumbre de paso para que esa parcela también tenga entrada, por ejemplo. Infracciones. Las infracciones urbanísticas son importantes, ¿vale? Hay algunas, en nuestro caso por ejemplo nos ha pasado, tenemos ejemplos de infracciones urbanísticas en otro ayuntamiento, ¿vale? Que están desde hace un montón de años, que están pagadísimas, pero hay que quitarlas de ahí, ¿vale? Lo que pasa es que en el histórico creo que no se puede quitar, pero en el certificado urbanístico sí que puede exigirse que se quite la infracción, no se debe de exigir, ¿vale? Esto es un ejemplo de un certificado urbanístico. No se ve muy bien. No se ve muy bien, pero bueno, te pone el plano de localización y te pone lo que hemos hablado antes, si quieres pasarlo, Maite, pues no se ve bien, la clasificación del suelo, la tipología, es decir, te informa de todo a nivel individual de tu parcela, tu vivienda, ¿vale? Todo lo que tienes que ver. También en el caso de que sea, por ejemplo, zona urbana, que es este ejemplo que tenemos, también te pone todas las condiciones para edificar ya. Sí, te pone el mínimo de parcela, el mínimo de fachada, etcétera, y el mínimo de edificación. O sea, el informe urbanístico es lo más completo. Y cuando lo solicitas, o sea, cualquiera puede solicitar cualquiera. este informe, ¿no? ¿Y qué tarda más o menos en el ayuntamiento, sabéis? Si eres muy pesado, igual en un par de meses lo tienes, si eres muy pesado. Si no eres muy pesado y eres un poquillo de jaillo, te puedes tirar los 4 meses. O a lo mejor no te contestan. El certificado sí suele. El certificado sí, pero en otras cosas no. En otras cosas a lo mejor no, pero el Supongo que cuando lo solicites te darán un... Sí, te dan un registro. Lo haces por registro. Tienes en la sede electrónica, si lo haces por sede electrónica, tienes uno que pone informe urbanístico. ¿Vale? La tasa son 48 euros, creo. Sí. Y sí, ya te digo. Pero tienes que insistir, ¿eh? Normalmente tienes que insistir. Esta pregunta a mí me gusta mucho. ¿Qué tengo en mi parcela? ¿Vale? Pues en mi parcela tenemos una vivienda, tenemos una piscina, tenemos un garaje y tenemos un trastero, payero, lo que sea. ¿Vale? Lo tenemos todo construido, todo en nuestra parcela. Regularizado no es legalizado. Vale. ¿Regularizado qué quiere decir? Os pongo un ejemplo, ¿vale? Tenemos una parcela, ¿vale? Que es la razón por la que estamos haciendo esta charla. Tenemos una parcela que con un chalet dentro y el señor, la escritura que tiene, que nos documenta, porque le pedimos documentación, es que la escritura solamente está en la parcela urbana. Ya está. Pero tú vas allí y tienes un chalet, una piscina, un payero y un garaje. ¿Cómo te explicas esto? ¿Vale? Entonces, todo lo que está construido dentro de la parcela tiene que estar en una escritura pública. ¿Vale? Todo. Porque si no, no está. ¿Vale? Entonces, y incluso el que esté en una escritura pública no quiere decir que esté legalizado. ¿Vale? Incluso, os digo más, ¿cuánta gente nos viene y dice, no, ya se ofenden y todo? Pero si yo tengo todos los permisos del ayuntamiento, yo he pedido todos los permisos del ayuntamiento, yo lo tengo todo legal. No. El que tengas todos los permisos que se deben de tener, ¿vale? Incluso gente que yo les digo, no me pidas un permiso solamente para vallar,
si vas a hacer otra cosa, que sí se puede hacer, obviamente, ¿vale? Todo eso tiene que estar dentro de la escritura pública, pero tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad. Si no está inscrito en el registro de la propiedad, no hay nada que hacer. Es una escritura pública que tiene su número, que te ha hecho el notario, pero nada más. Pero tiene que estar todo en escritura, en registro y modificado en catastro a ser posible. ¿Lo tenemos? Diferenciamos entre escritura... Pero yo lo tengo desde el 99 y todo eso ya lo tengo. Ya el ayuntamiento obligaba a hacer permiso de obras, hacer todo y al notario... Y luego has hecho escritura otra vez. Sí. En el notario. Y luego la has llevado al registro. Sí. Pues perfecto, te doy un premio. Es que por eso no entiendo que estés hablando ahora cuando desde el 99 eso ya existe. Sí, una cosa es que se haga, otra cosa es que se haga. Hay mucha gente Una cosa es que existe, otra cosa es que se haga. Tú estás hablando de tu parcela, como hay otros casos Que que no lo son tiene. diferentes. Claro. De hecho en las propiedades que nosotros nos encontramos no ha habido ni una que esté todo bien. Porque estaréis vendiendo más antiguas del 99 cuando se podía edificar No, y y hacer nuevas cosas. Yo me hice Nuevas piscina, pedí las licencias, pero yo no volví a escriturar luego. Y yo hice el paellero y lo mismo, no volví a escriturar luego, me dio la Sí, licencia del porque ayuntamiento, tienes lo que hice escriturarte las y ya cosas. Pero está. porque a veces por no tener esa Desconocimiento. información, por desconocimiento, es decir, hay mucha gente que la gente se cree que pidiendo la licencia en el ayuntamiento ya lo tenemos regularizado, o sea, legalizado. No. O sea, si tú no tienes una escritura pública que te dice y la inscripción en registro de que tú tienes todas esas construcciones, no lo tienes regularizado. Ojo que mucha gente también confunde el tener una escritura y haberla registrado con que está todo bien. Hay que asegurarse de que dice lo mismo, porque también tenemos casos que el registro ha encontrado un fallo, lo pone en el informe, pero tú vas a recoger la escritura y ni lees el informe. Correcto. Y después de años resulta que miras... Os pongo un ejemplo para que lo entendáis mejor. Unos señores, que son clientes nuestros, extranjeros, ¿vale? Ya vienen vienen ya con el problema de que no entienden todos los tecnicismos que hay en castellano. Compran una parcela con su casita, buenísima. Realmente compran la parcela, la casa y una subparcela, ¿vale? Que también está dentro de la escritura, ratificado con el señor notario, la firma del señor notario. Y claro, entienden que eso es correcto. Bueno, pues a la que van a escribirlo, en la nota simple, porque hay que diferenciar entre escritura pública, nota simple, que es el registro de la propiedad, y la certificación descriptiva, que es el catastro, ¿vale? Pero ellos inscriben esa compraventa, ¿vale? Y el registro les contesta diciendo que no pueden escribir esa subparcela A porque es de otra persona. Pero ahí se queda, como es tan pequeñito, la gente ni lo lee. Y ellos son conocedores y ellos creen que tienen la subparcela A, son propietarios cuando no es así. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta? Cuando vienen a que le vendamos la propiedad y nosotras estudiamos la escritura, la nota simple y la certificación descriptiva del catastro. Perdón, Y no conecté. antes de que le vendáis la propiedad, la ha comprado por una inmobiliaria que se supone que se lo No, No necesariamente. No necesariamente, en este caso no. Compraron entre particulares que normalmente, y perdóneme, suelen ser bastante más problemáticas, pero por desconocimiento. Porque además estas personas vinieron con dinero, con contado, con lo cual no hay tasación. Ahí hay que diferenciar en que, por ejemplo, en una venta, ¿vale? Y ahí nos metemos ya en el tema como agente. En una venta, si alguien viene, yo pongo mi chalet en venta, alguien viene con dinero, con cash, no suele haber problemas porque no hay obligación de hacer tasación. Se debería, pero en España no hay obligación, ¿vale? En otros países sí, pero aquí no, aquí somos más países. Entonces, sí, hay un restaurante... ¿Importante es la tasación? Mucho. Porque por norma y por ley, la tasación obliga a que escritura, registro y catastro coincidan. Es decir, lo que tengo en mi escritura pública, Y eso lo hace el banco, ¿no? Sí.
La tasación sí, no te mando. No, lo puedes No, lo puedes solicitar. Lo puedes solicitar en el particular, pero si tú compras y te dan una hipoteca, el banco tasa. Sí, pero me refiero que como comprador también puedes pedir la tasación fuera de No sé qué es lo que digas tú que pagues al contado. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, soy perito judicial. No ejerzo, pero yo soy perito judicial. Entonces, a mí yo puedo venir y tasarte que no tengo nada que ver con el banco. Pero la tasación te va a pedir que los metros de la escritura pública, los metros que existen en el registro de la propiedad y los metros que hay en catastro, ¿vale? Sean los mismos. Si no es así, te lo van a exigir. Es decir, si aquel señor quiere vender su casa, tiene que declarar que tiene una piscina hecha. Se llama declaración de obra antigua. Y es lo mismo, si tienes más de 10 años, tienes que hacer escritura pública, inscripción y modificación de catastro. En la nueva escritura, el nuevo cliente no lo puede escriturar él, no puede meter la piscina. Porque tengo que hacerlo yo. Cuando es que además, compras no puede decir en la escritura. No, porque va a venir la tasación y te va a decir, señor, yo no puedo tasar esto porque aquí me falta una piscina. ¿Vale? Creo que quería... El caso es, yo lo tengo desde el 78 y no tengo permiso, ni licencia antes, porque me dijeron que podía edificar, que luego pasarían y me montarían. Eso fue en la 78 aquí, pero luego nos pasaron a Vétera. Yo soy del Periquillo. Ah, sí. Entonces nos pasaron a Vétera. Yo en el 2009 hice una reforma y fui al Ayuntamiento de Vétera a pedir el permiso y me lo dieron. Sí. Me lo dieron. Y hice todo lo que tengo ahora, pero yo no tengo escritura. Pero el problema mío es que hay dos parcelas, porque es mi mujer y la hermana, y no están juntas. No están Y para segregadas. hacer la escritura me obligan a segregarlo. Ese es el problema. Ese es el problema. La ley no existe de hace 10 años para acá, ¿eh? No. La ley existe de hace bastante Claro, se tiempo. hizo mal en su día y se hizo mal. Ya. Lo que pasa es que eso tiene difícil arreglo, ¿eh? Eso había mucho que estudiar para había mucho que estudiar ahí. Difícil arreglo. Que no digo que sea imposible, no lo sé. No lo sé porque eso habría que pelear. Y el Ayuntamiento de Véteras, que es otro mundo aparte. Sí. Entonces, pero bueno. Vale, esto lo hemos entendido. ¿Vale? Porque esto es muy importante. ¿Vale? De hecho, si tenéis una escritura, y aunque sea una persona que vaya con el dinero, cuando llegáis al notario, si el notario, bueno, últimamente se portan bastante bien y lo hacen bien. Si hay una diferencia mayor del 5, dependiendo del caso del 5 o del 10%, no te firman la venta. El notario no te la firma. Y si es un notario un poco permisivo, o datos o algo te refieres. si En ve cuanto a los que hay metros una construidos. diferencia entre lo que tienes en registro y lo que tienes en catastro, no te firmará la venta. Y si es un notario un poquito más Permisivo. permisivo, A partir de llegará al registro y te lo echa atrás. O sea que las diferencias hoy en día están muy controladas y no se puede vender si no lo tienes correcto. No se debe. Joder, que no te lo van a vender. Ya, porque tienes... Pero vamos, también puede coincidir que coincida con una agencia inmobiliaria, con el permisivo del notario y que el registro tenga día tonto. Puede ser, porque hay gente que lo ha hecho, de hecho. Pero no es así, ¿vale? Hay que tener estas tres cosas en regla para tener tu casa... Si tú compras algo que no esté en regla, luego pues puedes reclamar al propietario que te lo ha vendido o algo. ¿Por qué? Digo yo, no pregunto. Tú estás firmando exactamente una escritura pública, eres conocedor de lo que tienes ahí. ¿Sabes? Otra cosa es que se mienta la escritura, yo lo dudo. Ya hacen ellos para darle la vuelta y que no sean responsables, pero tú sí eres. Tú has visto esa casa, ves lo que tiene la escritura y no ves lo que tiene la casa, estás leyendo que no es lo mismo. Tú firmas, eres conocedor de ello, eres igual de responsable. Sin ofender, lo que es así. No es mi caso, yo pregunto. No está bien. Más cosas.
¿Qué más, Maite? ¿Puedo vender si no lo tengo regularizado? No. De lo que estábamos hablando. ¿Vale? No, por lo que estábamos hablando. Porque la tasación no puede hacerse, no se puede dar, porque la persona que compra, si es un poquito y se lee las cosas, ve que no coinciden los metros, por lo tanto está comprando muchos menos metros, y luego porque el notario se puede negar a firmar esa escritura pública. Entonces, no, si no lo tienes regularizado, no se puede vender. Ni vender ni heredar. Correcto. Correcto. ¿Vale? O sea, ahí es que... Tiene que claro, estar todo correcto para que se pueda meter en un testamento. Para luego no, en un poder testamento heredar. no, en una herencia. En una herencia, exacto. ¿Vale? Es que el testamento y No, es que yo herencia... ya que testamento mi padre no puedes hizo el hacer. testamento, tuvo que legalizarse todo, tuvo que venir un arquitecto y hubo que dejarlo todo, Pero porque porque la solamente estaba la escritura de la... Pero del porque terreno. eso es conocimiento. Y se hizo todo, vino un arquitecto, hizo mediciones y se hizo todo. Exactamente. Para que luego yo en un futuro lo pueda Exactamente. Es que, a ver, ya nos vamos, porque nosotros también tramitamos todo ese tipo de cosas y de paso ya lo decimos. Las herencias no vale con decir yo hago el testamento y ya está, y le dejo mi casa a mi hija. Hay que dejarlo todo No, legalizado. eso no, el testamento de todos digo lo mismo, no legaliza la casa, ¿vale? Hay que hacer, cuando se falta el propietario, se hace lo que está diciendo la señora, que es una declaración de obra antigua, ¿vale? Lo que estaba explicando antes, tiene que ir un técnico competente a hacer las mediciones, que es un arquitecto o ingeniero, bueno, arquitecto. No, pero Aparejado. eso lo haces antes de, eso te lo hacen antes de hacer el testamento. No, Porque no, en la notaría aquí en la Puebla a mi madre le obligaron a hacer eso antes del testamento. Y una vez que eso, ya en el testamento ya se puso lo que había que hacer, o sea, Pues todo. porque el notario Pues querría porque Tengo que notario- hacerlo. a ver, el testamento es Haciendo independiente antes porque la de hacer el herencia, testamento. pues perdóname que te corte, Yo te digo la una cosa. herencia es independiente del testamento o no testamento. Es decir, el testamento es un documento privativo, ¿vale? Que hace la persona para decidir a quién, que no tiene nada que ver con la herencia. Ya, pero cuando mis padres fueron a hacer el testamento, el notario exigió la escritura Me de la parece casa, perfecto. porque solamente estaba la escritura del terreno. Me parece perfecto. Estaban todos los planos, estaba todo, Me parece perfecto. pero no estaba legalizado. Claro, y es entonces que- le exigieron todo para poder hacer el testamento. Obvio, es que él no puede poner en un testamento, le dejo la casa, ¿qué casa? De todas formas, normalmente los Los testamentos... testamentos suelen ser de bienes. Sí, es dejo mis bienes a fulanito. No, pues así no se menciona porque hoy tú eres tu casa, mañana a lo mejor no lo ves. Entonces todos mis bienes los dejo a fulanito. Exacto. No tiene por qué ser más Si no es en el caso, por ejemplo, de ella que ha puesto vivienda, por lo tanto, si pone vivienda tiene que solicitar que esté todo en regla, pero si pone bienes en el testamento se puede hacer perfectamente. O sea, yo dejo todos mis bienes, como sea, por la legítima. a mi hijo, ¿vale? Error, porque el testamento no legaliza los bienes, ¿vale? Hay que hacer la herencia, y en la herencia te van a exigir sí o sí la declaración de obra antigua, ¿vale? Y es exactamente eso, poner escritura, registro y catastro en cooperación. ¿Vale? Mira, esto lo he dicho antes. Hice mi casa con todos los permisos. Nos referimos a permisos a los permisos que se pagan y las tasas que se pagan en el ayuntamiento. ¿Vale? Lo tengo todo. O sea, yo tengo todas las facturas, lo tengo todo en una carpetita, todo, del arquitecto, las tasas, no sé qué, no sé cuántos. ¿Eso regulariza mi propiedad? No. Regulariza mi propiedad haciendo escritura pública, inscripción en el registro y modificación en catastro. Utilizas, cuando se hace declaración de obra antigua, utilizas todas las facturas que tienes de antaño, ¿vale? Para que te rebaje un poquito el tema del coste. Pero si no hay escritura pública de todos esos metros, no se regulariza. ¿Vale? Si el número de la calle no coincide en esas tres, por ejemplo, el catastro está al número 10 y ahí tú tienes el 9, puedes regularizarlo, Sí. ¿no? Se pide un certificado de concordancia al ayuntamiento y con ese certificado y tu escritura pública, Al catastro. O al No, registro. al no, notario. al notario. Al notario. ¿Vale? Y el notario es el que tiene que Notificarlo. notificar al primer registro y luego registro a catastro. ¿Vale?
Y es importante que eso coincida, ¿no? Se debe de ser. Como el ayuntamiento cambia los números cuando quiere... De hecho, ahí pasa, por ejemplo, esto ya es cosa del registro, pasa... Es un número catastral, ¿no? Ese sí que es fijo. La referencia catastral sí, eso es fijo. Excepto si, por ejemplo, haces una declaración de obra nueva que te dan otro, pero el fijo es el fijo. El de tu parcela, ese es fijo. ¿Vale? Pero sí que es cierto, ya no sé, que me he perdido, no sé por dónde iba. El certificado de concordancia, perdón. Por el número de la calle. Vale, correcto. Que llegas al registro y a lo mejor cuando coincide o te falta un trocito que ya está en el catastro, pone 912 metros y yo tengo 815 en la parcela, o el número de... En este caso todo coincide menos el número de la calle. Pues eso con una concordancia, pero sí que es verdad que hay veces que el registro mismo pide o notifica a los vecinos de al lado, ¿vale? A ver si eso es cierto, si esa ¿Y la referencia catastral es solo de la parcela o también del chalet? Vamos a poner por caso. No, la referencia catastral es de la parcela. O incluye todo. Porque en el catastro, yo cuando lo veo en mi catastro y he solicitado informes, ahí aparece parcela y chalet. Sí, claro, porque lo tienes en catastro, registro. Lo tienes todo inscrito, con lo cual te vienen los metros de parcela y los metros que tengas de construcciones. Coincide todo, sí. Menos el número. El número es simplemente pedir un certificado de concordancia y modificarlo en el catastro en Valencia. Ojo. Pero tendrá que hacer primero. Pero eso lo hace el pasas notario. Sí, tienes que pasarlo, que te haga una diligencia, la diligencia la pasa al registro, pero yo te recomiendo que vayas directamente a Valencia cuando ya lo tengas todo y lo modifiques en Valencia. Perdón un momento. Entonces lo que él ha comentado del catastro también te deberá aparecer lo que estamos hablando. Si tienes piscina, en el catastro te aparecerá como que tienes piscina también y tienes un payero. Te debe aparecer. Si ¿Tú lo tienes todo metido? Vale. Si lo tienes tú en tu escritura. Sí. ¿Vale? Porque hay veces que el catastro sí que aparece, pero en mi escritura no lo tengo. Entonces lo tienes que regularizar. ¿Vale? ¿Qué documentos necesito para vender o heredar? ¿Vale? Escritura de la propiedad. Últimos recibos de impuestos y tasas municipales, es decir, la contribución, residuos y basuras. Para heredar no hace falta el certificado de eficiencia energética, pero sí que es obligatorio para vender y para alquilar desde el 2013. Es decir, esto es muy típico de que vayamos y nos digan no, pero yo hasta que no venda no lo hago. Pues no puedes publicar. ¿Vale? Porque además es multable, tanto para la agencia como para el propietario. ¿Vale? Debemos de tener el certificado de eficiencia energética desde el 2013, se renueva cada 10 años, obligatoriamente. ¿Vale? Cancelación de hipoteca en registro. Vale, esto sí que a la hora de vender, si la parte que compra pide una hipoteca, pues normalmente se suele hacer cargo el banco de la parte que compra. Pero tenéis que ser conscientes que si tenéis una hipoteca sobre la parcela y en la vivienda, sobre el chalet, en esa compraventa se tiene que cancelar esa hipoteca. ¿Sí o sí? ¿Vale? Dentro de vuestra hipoteca... ¿Cómo? Vale. Tú vas a vender tu chalet, ¿vale? Y obligatoriamente tú tienes una hipoteca sobre tu chalet, obligatoriamente tienes que cancelar la hipoteca en esa compraventa. Tú le vendes a alguien el chalet y tienes que cancelar la hipoteca, no te la puedes quedar. Comprarla limpio. ¿Vale? Sí. Entonces, para cancelar la hipoteca, cuando hiciste la hipoteca, el banco te diría, tiene usted un porcentaje, no le invento, 0,5 de comisión por cancelar la hipoteca. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque es lo que debes de hipoteca, la cancelación de la hipoteca y el levantamiento en el registro de la hipoteca. Esos son los 3 gastos sobre la hipoteca que se tiene. ¿Vale? Hipoteca, pendiente, que se quede. Gastos de hipoteca, gastos de levantamiento de hipoteca en el registro. ¿Vale? No, perdón, no es solo también en ese caso, porque hay gente que ya es mayor, ya ha pagado su hipoteca y ya está todo claro. No está todo claro, porque sigue estando la hipoteca inscrita en registro. Y eso hay que cambiarlo, eso hay que modificarlo antes de vender, aunque hayas pagado la hipoteca. En este caso he vendido una propiedad hace poquito y sí que yo a cancelar la hipoteca.
ahora no... Y a Lidia... No hacía préstamo hipotecario. Es que si es un contado lo hace el propietario. Es que, a ver, te explico. Si lo hace el banco de la parte compradora es porque eres el primer interesado en que quites esa hipoteca para poner la mía. Pero si lo haces con un contado, el propietario es el más interesado para levantar esa hipoteca. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, yo mismo fui a Lidia y luego aquí. Perfecto. Ahora ya vamos a dar paso a Juan. No, buenos días a todos y ante todo sí que darle las gracias a Cristina y Maite por la invitación y sobre todo porque yo siempre he creído que es necesario, la información es algo imprescindible y muy necesario. Sobre todo también dar las gracias por la exposición muy didáctica y muy instructiva, que he aprendido yo también cosas de las que has explicado, porque hay cosas técnicas y jurídicas que no son las que me encargo y he aprendido también algunas cosas. Sobre todo acepté la invitación porque creía que es fundamental y cuantas más reuniones de este tipo y más información se dé, más informada está la gente y a la hora de hacer cosas, lo digo porque lo veo todos los días, hay mucho desconocimiento porque las leyes urbanísticas y las leyes legales de temas de urbanismo y de vivienda son complicadas. Y a veces pequeños detalles nos hacen derrumbar un proyecto de vida. Es decir, fijaros lo complicado que es eso, porque la vivienda es el proyecto de vida que tenemos todos y es la parte fundamental de nuestra vida que gira en todo, gira en torno a eso. Y por lo tanto las frustraciones son muy grandes y sobre todo en zonas donde la situación urbanística no está muy clara. Y nuestro término municipal, que tiene 33 kilómetros cuadrados de amplitud, está salpicado de viviendas en cualquier esquina. Vayamos donde vayamos, veréis una vivienda tanto en zona no urbanizable, como en urbanizable, como en suelo protegido, en todos los sitios hay viviendas. Y sobre todo a partir del Plan General de 2004-2005, donde entre comillas, se quiso legalizar situaciones que venían de hace muchos años, de muchos sitios que de vivienda, y se delimitaron zonas urbanas que tenían que urbanizarse y que a día de hoy podemos ver que siguen en las mismas condiciones que estaban hace 40 años y el proceso de que todo eso tenga una solución rápida es complicado y va a ser muy largo. Ya os lo digo de antemano, que muchas veces estábamos hablando ahí fuera de que se prometen cálculos, se prometen dentro de un año, dentro de 2, dentro de 7, pero eso prácticamente no es una realidad. Yo voy a ser sincero. Hay una cosa que tengo clara y es que yo no me gusta mentir porque al final, como dice el dicho, las mentiras tienen las patas cortas. Es decir, se hacen proyectos, se hace una estimación de obras o de cuándo se van a solucionar las cosas, pero siempre se alarga. Eso está clarísimo. Más en este tipo de procesos que son muy largos y que llevan mucha documentación. Imaginaros todo lo que hay que hacer para una vivienda, pues imaginaros lo que hay que hacer para 2000 viviendas y más, para que todo esté legal y encaje. Yo sí que quiero aclarar antes de continuar, primero, que estoy aquí a nivel personal como un concejal delegado de un partido del ayuntamiento, pero más como persona, un ciudadano más preocupado por la situación, que por eso me dediqué a la política, no por otra cosa, porque estaba preocupado, porque veía las cosas que no se estaban haciendo bien y que había que tomar una solución. Y no como ayuntamiento, porque si estuviera como ayuntamiento tendrían que estar mis compañeros que llevan otras áreas y yo estoy aquí más como representante de un partido político de urbanizaciones y como concejal que está en el ayuntamiento y que llegó ahí por esa necesidad de que la gente de las urbanizaciones necesitaban una voz dentro para que explicara todo lo que estaba pasando. Todo lo que está pasando, no solo en vuestras zonas, en las zonas que tienen todo, también tienen problemas, y muchos. Situaciones como la que estaban diciendo antes del registro, las hemos vivido todas, yo incluso. La gente
antiguamente se hacía una piscina, un paellero, sí que pedía las licencias, pero no iba al catastro, no iba al registro, y hace 2 o 3 años se encontraron, nos encontramos todos, yo incluido, que pasó una avioneta del catastro, hizo fotografías en todo el término municipal, y a los 4 días nos enviaron a todos, al 90 y tantos % de la población en zona urbana consolidada, de que teníamos que regularizar todos esos paelleros, todas esas piscinas que no estaban ni en la escritura, ni en el catastro, ni en el registro, en ningún sitio. Y eso significó también luego, que lo habréis oído, pues que claro, al incorporar esas construcciones que no estaban en ningún sitio al catastro, el IBI subió. Pero mucha gente decía, es que nos han subido el IBI. No, ha subido el IBI porque el catastro ha hecho una regularización y ha incluido construcciones que no estaban. Sí, pero lo que pasa es que ahí, permíteme que te corte, hay que hacer un inciso, digamos, a favor del ayuntamiento, no porque esté en el arte, pero es así. La gente tiene el error de decir, no, pues a mí sí que, para subirme la contribución sí que están buenos los del ayuntamiento. No sube el ayuntamiento la contribución, lo sube el catastro en Valencia, ¿vale? Y les obliga a las instituciones a cuadrar los números de metros cuadrados por la contribución que tienen que pagar, ¿vale? Me refiero a que no es el ayuntamiento que dice, bueno, pues ahora, mira qué padres majos son. O sea, informarme sobre eso no me informan, pero sí que me suben la contribución. No, lo sube el catastro en Valencia. Pues nosotros siempre hemos pensado, yo por lo menos, que era el ayuntamiento. Lo sé, por eso lo estoy diciendo. El ayuntamiento, la base de datos que tiene es, ellos se rige por el catastro. Es decir, aquí se hizo una regularización del catastro, creo que fue en el 2012. 2012 también. Y justamente en la época que estaban los precios de la vivienda más altos. Entonces, a día de hoy, tú vas al catastro y miras la valoración de tu casa y está por encima del precio del mercado, prácticamente. Ahora no lo sé si ha subido mucho, pero hace unos años estaba por encima. El ayuntamiento, cuando pasa los recibos del IBI, lo único que mira, el ayuntamiento sí que aprueba un tanto por ciento, multiplica, no sé si es 0,40 o 0,41 sobre el valor de la vivienda, un coeficiente que aplica al valor catastral para calcular el IBI, nada más. Y según el ayuntamiento ese coeficiente puede variar, ¿no? Que según el ayuntamiento el coeficiente puede variar. Sí, lo hemos ido bajando. Es que lo hemos ido bajando, sobre todo para ir... Supongo que habrá unos límites legales, ¿no? De aquí a aquí cada ayuntamiento pone... Ahora también está el valor de referencia, que entró en vigor desde el año pasado. Desde el 2022, el enero del 2022. Que eso tampoco lo tengo muy claro. Es que ahí eso daría para otra charla, ¿sabes? Porque la gente confunde el valor catastral con el valor de su casa. No, tiene nada que ver, ¿vale? Incluso el valor de referencia que se ha impuesto desde el año pasado tampoco tiene nada que ver con el valor real de la casa. Pero eso lo haremos en otra charla. Pero el valor catastral en sí es el que sirve ahora de referencia para es el que sirve para la contribución. Cosas, ¿no? Sí. Para la contribución, exclusivamente para la contribución. Que es el IBI, lo mismo. El IBI, correcto. Y ahora, a nivel municipal, la experiencia que yo estoy teniendo, por ejemplo, es en las zonas que hablaba antes de que la zona de Vagadisa o zonas ya urbanas que tienen todos los servicios y que sí pueden construir. Esas zonas prácticamente a día de hoy están sin parcelas libres, quedan muy poquitas, el precio se está disparando y ¿qué ocurre? Pues que al final la gente que se quiere venir a vivir aquí busca otras zonas que son en concreto estas que están sin urbanizar y es cuando empiezan a surgir las dudas, tanto de los compradores como de los vendedores. Aquí va a haber y está habiendo ya, no sé si os lo han detectado, pero una presión urbanística de compra de parcelas de gente que va buscando sitios donde vivir. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la época del COVID, en esa época la gente ha cambiado el chip, es decir, de mucha gente que estaba viviendo en la gran ciudad y que durante esa época no podía salir nada más que al balcón del metro cuadrado que tenía en su casa, está buscando zonas donde poder tener un jardín de 20 metros, poder salir a la calle, y eso se ha notado, sobre todo en la Pobla, se ha notado mucho
porque estamos dentro del área metropolitana de Valencia, tenemos la conexión de la CV35, que todos lo sabéis, que al final estamos a 10-15 minutos de la capital en coche. Tenemos un problema de transporte público, que esa es otra, pero la gente viene a vivir aquí. Es decir, nosotros no hemos parado de crecer, incluso en la época de crisis inmobiliaria este municipio ha seguido creciendo. Es decir, cuando otros municipios iban quedándose sin población, la Pobla de Lebrón no ha dejado de crecer nunca. Siempre ha sido un municipio que ha ido creciendo en habitantes. Hasta hace este año pasado, no, el anterior, creo que estábamos muy igualados con Vétera. El año pasado ya Vétera nos pasó por 400 o 500 habitantes y este año Vétera ha crecido más que nosotros. Nosotros, desde la parte del gobierno, sí que muchas veces el que venga a vivir gente aquí genera más beneficios de IBI, más gente que pague, más gente, pero cuidado. Cuidado porque eso significa que necesitas más infraestructuras, necesitas más colegios, necesitas más centros de salud, es decir, y todo eso, hasta el día de hoy, no se había previsto, ni se había plasmado, es decir, el plan general que tenemos hoy en día vigente tiene una proyección de 90.000 habitantes para este municipio. O sea, ahora en el padrón municipal, que es distinto, cuidado, al INE, porque el INE publica los datos de población, pero siempre suele haber una diferencia, no aquí, la mayoría de municipios, de 1.000 habitantes arriba o 1.000 habitantes abajo, el INE nos daba, creo que eran 26.000, pero realmente yo normalmente suelo pedir a principios de año, le suelo pedir al padrón un listado de habitantes por edad y por zona de residencia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber, sobre todo a la hora de gestionar, me interesa saber, pongamos este ejemplo, de Mallarga. Para hacer infraestructuras yo tengo que saber qué tipo de personas viven, qué edades tienen y más o menos el rango de edad y hombres y mujeres sobre todo, para saber si necesito hacer más parques, si esos parques tienen que ir dirigidos a los niños porque ha habido un crecimiento mayor de niños, o el parque tiene que tener zonas para personas mayores. Todo eso es muy interesante a la hora de gestionar y de planificar el futuro. Os lo digo porque sí es cierto, el otro día hice también la pirámide de población y tuve una grata sorpresa, porque sí es cierto que las pirámides de población, como sabéis, siempre se hacen anchas, sobre todo en este país que está envejeciendo en la parte alta, es decir, de gente de entre 50, 60, 70 años. En la Pobla sí es cierto que la parte más ancha, es decir, la población más grande que hay está entre 40 y 60 y tantos años, pero sí me di cuenta que la parte baja, entre los 12, 18, 22 años, la pirámide se había ensanchado y eso quiere decir que mucha gente que vino en el año 2000 o en el año 2001, 2002, que hubo una gran afluencia de gente aquí, con hijos pequeños, que ahora tienen esa edad, es decir, hay una población. Eso da la sensación de que por lo menos tenemos algo de futuro, de gente joven que se va a incorporar, porque si fuera al revés, querría decir que no tenemos niños y que tenemos chavales jóvenes para regenerar la población. Y sí que había un espectro ancho de que entre 14 y 22 años volvía a ensancharse la pirámide de población y eso es bueno. A partir de ahí, todo ese trabajo de futuro, al final, desde urbanismo, lo que hemos estado intentando trabajarnos, aparte de eso, es el gran problema de este municipio, no de este, porque muchas reuniones que hemos tenido con Consellería, con el conseller, con el director general, el problema de las urbanizaciones que tenemos en el municipio lo tienen todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana. Es decir, no hay un solo pueblo que no tenga situaciones como las que tenemos nosotros, de zonas que se han ido construyendo casas, se han consolidado, no tienen los servicios y no tienen la infraestructura necesaria para sencillamente vivir con dignidad, porque al final lo que queremos todos es pues eso, tener una calle que tenga su asfalto,
las farolas, que te pueda llegar la conexión a internet, que te pueda llegar el agua en condiciones y la luz en condiciones. Todo eso, a día de hoy, en todas esas zonas, sobre todo en la parte norte del término municipal y una pequeña parte en la zona sur, cerca de Can de Turia, también en una urbanización que se llama Masnou, no sé si la conoceréis. Esa está en las mismas condiciones que está aquí y rodeada de urbanizaciones consolidadas, que es la zona más cercana a la Eliana. Esa zona está igual y toda esta zona desde Vista Calderona, que tiene Pla de la Cova, Pla del Chus y Masía Jiménez, que lo tiene pegado, sí es cierto que ahí también queda por organizar. Yo creo que estas charlas son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque vienen unos años en los cuales tenéis que tener a mano toda la información necesaria, tenéis que tener muy claro cuáles son las cosas de vuestra parcela, porque en el momento que empiecen a ejecutarse ya lo que son las obras de urbanización, porque esto no se puede parar. La Unión Europea marca unas directrices de por dónde tiene que ir el urbanismo y el medio ambiente, sobre todo, y todos tenemos que ir en esa línea. Tardará más o menos años, vendrá otro gobierno, lo paralizará o lo hará que crezca más lento, que vaya más rápido, pero no hay marcha atrás. Es decir, no hay marcha atrás por una sencilla razón y básica. Es decir, todas estas viviendas que a día de hoy no tienen colectores, significa que de una manera u otra, en mayor cantidad o en menor cantidad, todo eso se está filtrando al subsuelo. Con lo que significa que tarde o temprano, nosotros lo sabréis por la cantidad de pozos que hay en el término municipal, debajo del término municipal de la Puebla de Ibona hay un río subterráneo que cruza prácticamente de norte a sur el término municipal. En la parte alta de Rincóns es donde están a día de hoy unos depósitos de agua, que es un pozo. Ese pozo a día de hoy tiene un agua de muy buena calidad, que es la que está dando el plantío y la cañada a las urbanizaciones, pero ese mismo río subterráneo, cuando llega a la zona baja del término municipal y llega a la Eliana, a San Antonio, etcétera, sabéis cómo están allí. Allí no tienen posibilidad, el agua está con nitratos que se hace no apta para el consumo humano, y lo que tenemos en la zona norte hay que protegerlo, esa agua, porque el agua es el futuro. Sin agua no podríamos estar viviendo en estas zonas. Y hay que protegerlo, y en esa línea es en la línea de que la Unión Europea, intentando proteger ese bien común que es de todos, o sea, el agua es de todos, intenta que los asentamientos humanos tengan todas las medidas necesarias y correctoras para que esas cosas en un futuro no ocurran. Al final nos encontramos con eso, que es el tema gordo. La urbanización de toda la zona norte. A día de hoy ya se están redactando, aunque hay un cronograma en el cual ya vamos con retraso, a día de hoy se está redactando el proyecto de urbanización de 3 urbanizaciones que se van a conectar a los colectores existentes de Vista Calderona, que son Masía Jiménez, el Pouet y parte de Pla del Chus, porque hay otra parte, allí en Pla del Chus, no sé si lo conoceréis, hay calles que ya están urbanizadas, que tienen colectores, pero que no van a ningún sitio. Y en todo eso ya se está urbanizando y por primera vez tendremos una experiencia, es decir, se han cogido zonas delimitadas muy pequeñas para ver la experiencia de urbanización de unas zonas que se repiten en toda la zona norte, para ver cómo sale, para ver que vosotros podáis ver también el tipo de urbanización que se va a hacer, porque el tipo de urbanización que se va a hacer va a ser un tipo de urbanización a mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si fuéramos a una urbanización tipo La Rascaña o tipo Maravisa, los precios se dispararían. Se dispararían en el sentido de que la última que se hizo en este municipio, que fue Maravisa la Vieja, en la parte de Maravisa, la antigua, se terminó de urbanizar, creo que fue en 2012 o 2013,
Y ahí las cuotas urbanísticas por parcelas estaban en aquella época en torno a los 50, 60 y hasta 70.000 euros. Solo urbanizar. En parcelas medias de 500, de 100 metros cuadrados. Eso a día de hoy, con la situación económica que tenemos, es inviable. Es inviable porque no habría nada. Muy poca gente podría afrontar ese gasto. Entonces, en la redacción de los proyectos de urbanización tienen la consigna los redactores de ir a una urbanización de mínimos en el cual estrictamente cumplamos la ley. Es decir, que haya colectores, que haya acceso rodado, iluminación, agua y electricidad. Cuando todo eso esté conseguido, a partir de ese momento ya tiene la condición de solar, que es lo que decía Cristina antes. La condición de solar te da la calificación jurídica para poder tú en tu parcela ya construir, modificar, reformar y hacer todo lo que necesites. A día de hoy, yo nada más llegamos al equipo de gobierno, lo primero que hice, porque había mucha gente que decía, no, he hablado con la Generalitat y sí que se puede, no se puede, lo primero que hicimos fue una consulta por escrito a la Consejería de Obras Públicas para preguntarle si se podía construir en la zona norte o hacer reformas con fosas sépticas, con instalación de fosas sépticas cerradas y herméticas. ¿Para qué? Yo soy sincero, a nosotros que no se puedan dar licencias, a mí como ayuntamiento que no puedo dar licencias en la zona norte es un problema. Es un problema ¿por qué? Pues porque, no sé, el que se pueda construir genera empleo, genera empresas que trabajan, generan impuestos para el ayuntamiento y todo eso, a día de hoy, lleva muchos años, se está perdiendo. Es decir, muchas veces piensan, no, es que el ayuntamiento no quiere dar licencias. No, el ayuntamiento quiere dar. Lo que pasa es que legalmente no puede. Y además, no es que vaya en contra vuestra, es que va en contra del propio ayuntamiento, porque deja de generar, pues eso, puestos de trabajo, que hayan empresas y que puedan recaudarse impuestos. Hicimos esa consulta por escrito y la contestación por parte de la Consellería fue que no, que ni siquiera que la directiva de la CE decía que ni siquiera con fosas sépticas se podía considerar que el tema de los colectores estaba cubierto. Entonces, es cuando nos pusimos ya a trabajar pues, en hacer un cronograma de urbanización, empezar a trabajar todo el tema de los colectores. Pero todo esto es complicado porque entran otros actores a otros niveles. Entra la EMSAR, entra la Consellería y entran otros municipios. Y cuando entran otros municipios, lo digo por experiencia de otras obras, es cuando empieza a complicarse. Porque llegar a acuerdos, si es difícil llegar a acuerdos entre vecinos, pues imagínate cuando son entre distintos municipios. A día de hoy se está trabajando en la construcción en el proyecto, que ya está prácticamente terminado, de la construcción de la nueva depuradora que va en Vétera, en el barranco del Carraiser. Eso está ya muy adelantado. Es más, yo la semana pasada me reuní con la concejala de Vétera, le pregunté sobre ese tema. Ella ya tiene identificadas las parcelas, porque al final muchos ayuntamientos van a usar esa depuradora. Eso quiere decir que si compramos una parcela, la tenemos que comprar entre todos. Cada uno pagar la parte que le corresponda. Y eso ya lo tienen muy adelantado. ¿Eso qué significa? Que si la depuradora ya está en marcha, nosotros nos tenemos que poner en marcha porque tenemos que hacer un trabajo casi simultáneo. Es decir, tienen que acabarse las obras de urbanización nunca antes, sí podría acabarse antes de que esté la depuradora construida, pero si la acabamos antes, ¿dónde llevamos lo que tenemos que tirar? Entonces nos tenemos que prácticamente llegar a la par de la terminación de construcción de la depuradora y terminación de construcción de la urbanización de los conectores. Vuelvo a insistir y luego ya si tenéis dudas me preguntáis. El cronograma que teníamos hecho, que está en la página web del Ayuntamiento, vamos con retraso, os lo digo, y seguirá con retraso. ¿Por qué? Porque muchas veces el conseguir, por hablábamos antes del impuesto, el conseguir financiación para todo este tipo de obras, aunque luego eso se cobre
con cuotas urbanísticas a los propietarios y a los vecinos y a todas las parcelas, el primer arranque de esas infraestructuras lo tiene que aguantar el ayuntamiento. Es decir, el que paga en una primera instancia es el ayuntamiento con fuentes de financiación propia. Y nosotros es que no es que tengamos un presupuesto muy boyante para disponer de, no sé, 15, 20 millones de euros para hacer una urbanización como por ejemplo Yomayarga. Son muchos millones de euros que incluso el Estado español pues a veces no te deja endeudarte hasta esos niveles dependiendo del nivel de endeudamiento que tú tengas. Eso, dime. El coste de traer el colector a las urbanizaciones, eso lo sufragaba ERSA, ¿no? Sí, eso lo sufragaba ERSA porque estuvimos negociando con ellos y fue duro, ¿eh? No te creas que ha sido fácil porque en esa negociación han pasado 4 directores generales y ha ido que hablábamos con uno, quedábamos en una cosa con uno, lo quitaban y venía otro, nos tocaba volver a hablar con el otro, se iba, han pasado casi 4 directores generales y al final sí es cierto que conseguimos que los colectores generales de transporte, los de transporte, cuidado, ¿eso qué quiere decir? Porque muchas veces yo he visto cosas aquí en este municipio de prometer, incluso por escrito, no, vamos a, los colectores van a salir gratis, cuidado, eso tiene una mentira, los colectores de transporte son gratis, eso ya se ha comprometido la ERSA, lo que no son gratis son el resto de colectores. De conexión. ¿Vale? Ahí, los de transporte, ¿qué quiere decir? Es muy fácil. Los de transporte son donde no se pueden conectar los vecinos. La ERSA lo define así. Es decir, ellos pagan los colectores de transporte donde no se conecta ningún vecino. Los que van de Yomayarga a Maquiva, todos los colectores generales. Pero, en el momento, luego ya lo que pagan los vecinos es de esos colectores estructurales, que se llaman, los colectores generales que van a cada urbanización y de ahí a cada calle y de ahí a cada casa, esos sí se pagarán en el proyecto de urbanización. Es decir, el importe de la ERSA también es importante, porque imaginaros, tienen que llevar el colector de aquí hasta la depuradora que esté en Vétera, incluso tienen que pasar, que es otra cosa complicada, tienen que pasar el barranco del Carraiset, que esa obra también es complicada. Y esos colectores sí está claro que los paga la ERSA. Los otros no. Los otros irán dentro del proyecto de urbanización y se pagarán por las cuotas urbanísticas. ¿Eso de qué importe estamos hablando? Pues hasta que no se haga el proyecto de urbanización, nadie, por mucho que quiera, os puede dar un importe. ¿Por qué? Pues porque hay zonas muy sencillas y hay zonas muy complicadas. Está, por ejemplo, el día que vayamos a abrir una calle y meter un colector a 2 o 3 metros de profundidad, si hay piedra, pues imaginaros el tiempo y el coste que eso va a suponer. Y sobre todo también nos hemos encontrado con la sorpresa de que los costes de materiales de la construcción se están disparando. Es decir, ya os voy a decir una cosa sencilla. Hace 3 años o 2 años yo terminé un centro social que me costó 120 y tantos mil euros. He licitado otro para la zona de Vista Calderona hace unos días, lo licitamos hace un tiempo, incluso poniéndole un 30% más de coste, se quedó desierto. Y los constructores, las empresas de construcción me dijeron, no, es que no es un 30% más, es que el precio de construcción es el doble. Ha pasado de costar 120 y tantos mil euros a costar más de 200.000 euros. Eso va a repercutir también en los proyectos de urbanización, a no ser que de aquí a que licitemos la obra baje los precios, que nunca se sabe, pero a día de hoy los precios están subiendo. Y luego viene la segunda parte, os lo digo porque yo os voy a intentar contar cuáles son todos los procedimientos para que lo tengáis claro y no, es que están tardando. Hay que hacer el proyecto, que es mínimo 5 o 6 meses de redacción de un proyecto. Después
hay que buscar la fuente de financiación para poder pagar, porque antes de licitar la obra hay que tener el dinero, si no, no te dejan. Es decir, los interventores de los ayuntamientos, si no está el dinero consignado y está ahí y está disponible, no te dejan licitar ni una sola obra. Y luego la licitación de la obra, con el proceso que lleva toda la licitación, que no es mucho, pero mínimo 2 o 3 meses de licitación está. Y luego que licites y que no se te quede desierto. Porque si intentas ajustar, nosotros lo que intentamos es, con un proyecto de una obra, intentar ajustar para que al precio que toca, para que pueda entrar una empresa, pero que no sea demasiado cara. Es decir, es un juego de equilibrios. Y luego, si se te queda desierta, el procedimiento tiene que volver a empezar otra vez desde el principio. Modifica el proyecto, vuelve a licitar y vuelve a hacerlo. Yo os lo digo porque un solo servicio que ahora voy a terminar de licitar, que es, me pasó con la basura, me ha pasado con la jardinería y ahora estoy con la limpieza de edificios del ayuntamiento, me ha costado 7 años licitar un servicio municipal. Es decir, que los cronogramas hay que hacerlos porque hay que tener un plan y hay que saber cuál es el procedimiento, pero que sepáis que esto ya a día de hoy ya llegamos tarde. Pero que se va a hacer sí o sí. Y que mucha gente dice, no, pues yo no puedo, o no quiero, o no sé qué. Ahí no hay vuelta atrás. Es decir, se va a hacer sí o sí. Hay obligación, cuidado, ojo, obligación de conectarse a los colectores que se construyen. Porque hay gente también que ha llegado, no, es que yo me hago una depuradora y no me conecto al colector. Usted hágase la depuradora que quiera, pero tiene la obligación de conectarse al colector. Si pasa por delante de tu casa, te tienes que conectar sí o sí. Y luego, yo sí que creo que, para terminar, no sé, me habré dejado muchas cosas porque esto es un tema muy largo y muy complicado. Sí que os digo que que tenéis que tener información y todas estas charlas y la gente que venga a informaros, a mí me gustaría que hubiera habido mucha más gente porque al final les va a afectar a todos. Es que no va a haber vivienda que no le afecte todo esto. Es decir, tendrá que regularizar, como decía, tendrá que regularizar la piscina, el paellero. Esas cosas es en el caso de que venga. Pero no, es que luego cuando se esté urbanizado, claro, te lo van a pedir, te lo van a hacer por una sencilla razón. Por eso he dicho antes que teníamos... Porque vas a tener que pedir la conexión al alcantarillado y cuando pidas la conexión al alcantarillado, seguramente el arquitecto municipal se pasará y verá tu casa. Irá y verá lo que tienes legal y lo que no tienes legal. Y todo eso, o sea, en ese momento hay que regularizarlo todo. Se debería de ser obligatorio, lo que pasa es que... Porque, es decir, el proceso va a ser muy largo. La obra durará mucho tiempo, pero durante todo ese tiempo los servicios municipales van a ir viendo casa por casa y tú vas a tener que pedir un permiso de obras para conectarte al colector. Y cuando se pide un permiso de obras, no a todo el mundo porque no llegamos, pero sí que van a ver, a los arquitectos municipales, aunque no los conozcáis, se conocen el término y van a ver las obras y se fijan qué se ha hecho, qué no se ha hecho y eso se va a mirar y hay que regularizarlo. Al final también hay una pequeña ventana que se abre y es que a partir del momento en el que el proyecto de urbanización esté aprobado, es decir, se aprueba por Junta de Gobierno o por Pleno, en el momento que el proyecto de urbanización esté aprobado, nosotros podremos empezar a dar licencias en esta zona. ¿Licencias para? Para construcción. ¿Qué quiere decir eso? La ley, la LOTUR, lo que dice es que se pueden compaginar, la urbanización con la construcción de las viviendas. ¿Vale? Siempre y cuando, y eso también se queda ahí, que lo tengáis claro, se avale el 100% de la urbanización. Es decir, nosotros aprobamos el proyecto, aún no hemos metido las máquinas ni han empezado a hacer agujeros, tú puedes pedir
licencia para construirte una vivienda siempre y cuando avales el 100% de la parte que te corresponde. Se avala ese tanto por ciento y tú ya puedes empezar a construir tu casa. No te darán la licencia de primera ocupación hasta que no esté todo terminado, pero bueno, puedes ir adelantando y hacer, no licencia de construcción, reformas y mejoras. Eso sí que nos comprometimos que en el momento que esté aprobado el proyecto ya se podrán empezar a dar licencias de obra en Pero, estas zonas. Juan, una duda. Si ahora, por ejemplo, a mí se me estropea la valla y tengo que arreglarla, ¿no puedo? O sea, a día de hoy sí. Ah, vale. Sí, no. Licencias. Claro, no puedo hacerla ahora. Licencias, quedaros con el concepto. Licencias de conservación y mantenimiento se dan. Eso no hay ningún problema. Se te cae la valla, tienes que arreglar el tejado, se te ha roto la cocina y tienes que volver a arreglarla. Eso se da licencia, siempre se han dado. ¿Y cuándo se aprobará ese proyecto? Pues ahora estamos realizando uno, no podemos empezarlos todos a la vez, porque de entrada no tenemos capacidad económica para hacerlo, pero lo primero es aprobar el primero y vemos cómo sale la experiencia y si sale bien seguiremos, está en el programa, no por fechas, pero sí cuál va primero y cuál segundo y cuál va tercero sí que está. Ya estamos con este y ahora vamos a licitar el de Masnou. ¿Por qué el de Masnou es el siguiente? Por una sencilla razón. Allí no tienen agua potable. Abajo en la zona norte no tienen red de agua potable y es fundamental, y además que el ayuntamiento ahí sí que es, el ayuntamiento una de las únicas competencias exclusivas que tiene es el abastecimiento de agua potable. Eso es una competencia municipal. Y se ha decidido que sea el siguiente porque, bueno, vosotros aquí tenéis agua del plantío, todo eso, o de los pozos que tengáis, pero es que allí en aquella zona está, lo que os explicaba antes, está en la parte de abajo, tenían un pozo, pero no se puede beber esa agua, y por los nitratos y todo eso, y se ha decidido que sea la siguiente precisamente porque es una zona, no son muchas calles, son 8 o 10 calles que están sin agua potable. ¿Estamos hablando de un año, 7 años para que se apruebe el proyecto de la zona? Yo os he dicho que no os voy a mentir y os digo la verdad. Sabéis que el día 28 de mayo hay elecciones. Yo no sé si va a seguir el mismo tipo de gobierno, si se va a cambiar y quién llegue, qué es lo que va a hacer. La intención es continuar y yo no creo que venga el equipo de gobierno que venga cambie, porque es una directiva de la Unión Europea y tendrá que hacerlo. Lo que puedo hacer es o acelerarlo o hacerlo más lento. O que te voten a ti, Juan. No, que te voten y así yo no he venido ya tenemos un conocido, ¿no? Eso, pero sí a deciros ya tenemos un conocido. Porque luego resulta que no sé qué, y yo lo he visto muchas veces, un proyecto que venía de no sé qué, y llega el siguiente y hace así, pum, al cajón, ahí se queda. Hay que votar. Yo los he sacado del cajón, he visto cosas en los cajones que he sacado, ostras, esto que hace aquí. De proyectos de antes que no se llevan a cabo. Pero hombre, yo no creo que nadie tire para atrás esto ahora, no lo creo. Pero si hay presiones de los ciudadanos o de los vecinos que no quieren, porque yo qué sé, hay gente que, yo soy sincero, ya tengo la calle Domingonada, a mí dejadme en paz. Sí, eso me lo han dicho. Yo no quiero más. Yo quería que me... Sí, no, eso es la opinión de mucha gente, no de uno ni dos. Eso es la opinión de muchísima gente. Pues es lo que te estoy diciendo. Sí. Llevo aquí 53 años y nunca me ha hecho falta. Y sigue sin hacerme falta. Exacto, mucha gente piensa. Lo entiendo también. Y no lo voy a vender. Eso lo tengo más claro que el agua. Que entiendo también. Pero bueno, que lo lógico es hacerlo porque el agua del río aquel la hemos contaminado posiblemente nosotros, que estamos arriba. Ya, pero mira, yo por ejemplo tengo una parcela urbana que estoy pagando mi contribución, he vendido mi casa y que no me dejen construir me parece fatal. Porque, no, pero el ayuntamiento, Juan, está para ayudar, no para venir a fastidiar. Pero escucha, el ayuntamiento si te ayuda a ti, comete una legalidad.
Pues es que no lo entiendo. Si cometen una ilegalidad, resulta que el que va a la cárcel es el del ayuntamiento, ¿no? Pero es que, bueno, con una fosa séptica no te pueden dejar hacer tu casa. Según la consejería, no. Si hay aquí 3.000 pozos, vamos, es que yo lo veo una tontería muy grande, pero bueno. Si yo te entiendo. Pero bueno, mi hija se ha aparcado una caseta en su parcela, que eso sí que está urbanizado todo, con su alumbrado, con todo, y en vez de venir a ayudar, han venido a fastidiarla. Pero vamos a ver quién fastidia a quién. Porque ahí ya la están averiguando. Pues ahora vamos a averiguar muchas cosas. A ver quién fastidia a quién. Le han puesto una multa. ¿Eso es lo que ayuda al ayuntamiento? Es que así va esto, así va. La chiquilla no ha hecho nada malo. Esa caseta no está instalada. Es que vino hasta el alcalde a verla. No está instalada, ¿eh? Pues ha venido el inspector, la señora Ruth, y el señor arquitecto ese bendito que hay en el ayuntamiento a fastidiar a la chiquilla. Pues ahora vamos a fastidiar a la chiquilla. No creo que sea la intención de fastidiar, ellos hacen su trabajo, son funcionarios, ¿no? ¿Su trabajo? Y los funcionarios tienen que aplicar la ley, porque si no estarían prevaricando. Estamos esperando la licencia de la valla, que Cristina ha hecho 4 reclamaciones y aún no me han contestado. Y no tenemos la licencia de la valla. De hecho, hice un escrito. Es que no lo entiendo. Hice un escrito que todavía no me han contestado, que es el problema. Que sí que, además en la última reunión que se hizo aquí con el alcalde, se lo dije, digo, yo me comprometo a buscar información sobre esto, que de hecho estamos cumpliendo, pero comprométete tú en contestar, leches, lo que no puede ser es que se quede ahí en el aire. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí me gustaría saber, está claro que la ley es la ley y es la ley para todo el mundo, ¿vale? Pero no hay, pregunto, no hay ningún, imagínate, o sea, esto es a nivel personal, no, bueno, también como agente. Imagínate, el caso por ejemplo de Nina, yo tengo una parcela, yo le he vendido su casa, que si llego a saber ese retraso no la vendo, porque tenía una parcela que en su día se la vendieron como urbana para poder construir, claro, se ha ido retrasando, no se ha construido nada, y ahora se encuentra con la sorpresa de que no puede construir, vale, y si no tiene casa, es decir, apoyamos, y ya esto ya hablo en general, ¿vale? Apoyamos mucho políticas tipo vulnerables, tipo tal, tipo por no hablar de ocupas, pero porque no quiero meter veces porque entonces ya me lío, me sale la vida política, entonces, pero sin embargo, este tipo de cosas, no hay nada, Juan, nada que pueda justificar el que una familia pueda construirse su casa real, porque no tiene casa, con una fosa séptica, nada, o sea, es imposible. No, porque, te lo voy a decir muy sencillo, no es una cuestión política, no sé qué no es una cuestión política, es una cuestión de que firmas un funcionario. El arquitecto municipal cuando pone la firma, te lo digo porque el anterior arquitecto tiene un problema de una denuncia, porque si firma eso, cualquier otro vecino puede denunciar un acto que no está legal, puede denunciar al arquitecto, y el arquitecto, cuidado. El arquitecto cuando yo firmo las licencias a lo último, pero yo no puedo firmarlas si los funcionarios antes no han dado su ok. Si el arquitecto municipal no firma, ya podemos hacer lo que queramos, tener la voluntad política que quieras, hacer lo que tú quieras, pero no se puede hacer. Claro, pero lo que estábamos hablando antes... Es más, yo hay cosas que quiero hacer en las urbanizaciones que son competencia mía y que si no tengo el visto bueno del arquitecto o del ingeniero que me firma, yo no puedo hacerlo. Por mucha voluntad política que tengo, no puedo hacerlo, pero voluntad política, que más... ¿Alguien se cree que yo puedo pretender fastidiar a alguien en concreto si no conozco de nada, no sé quién es? No, en absoluto. Ahora, si el funcionario o el arquitecto municipal o el jurídico del ayuntamiento dicen que no se puede, a mí no me llega, es que no me va a llegar. Pero lo penoso es que digan que no se puede aquí, sin embargo se permite aquí. Pero que son cuestiones que tú lo has explicado. El suelo, calificación del suelo, si se puede o no se puede, son todos temas legales, no es cuestión de voluntad. No, si la voluntad la pone el funcionario, no tengo ninguna voluntad de eso sí y aquí no. Eso es lo que a mí me fastidia y que en este pueblo se ha hecho. Pues para eso son, porque para eso uno es jurídico, otro es un arquitecto, otro se dedica a vender otra cosa, pues cada uno en su profesión sabe si aquí se puede, aquí no, y allí sí.
Sí, hombre, a ver, el tener todo regularizado, eso desde luego ayuda a enterarte de este tipo de cosas, ¿no? Porque si pides un certificado urbanístico, ahí te dice claramente que no puedes construir. No, y ahora si te compras un terreno de 10.000 metros puedes construir. Es que no lo entiendo. Sí, eso está en la ley. Sí. No lo entiendo por ningún sitio. Sí. Con 10.000 metros puedes construir. Pero yo como tengo 800 no puedo. Pero es que son, yo digo, es que esos son los legisladores, aquí no legislamos. Es que no sé qué ley es esa, porque si no puedes construir es porque no contaminar. Y con 10.000 metros puedo contaminar. Es que son leyes que no las entiendo. Pero es la ley del suelo. Pero bueno, me compraré un terreno de 10.000 metros para poder construir. Se puede hacer una casa. En rústico, en un terreno de 10.000 metros se puede. Pues mira, la semana pasada fui a ver uno aquí en Ayoma. Me voy a comprar ese de... No, ese tiene 20.000. Lo voy a comprar y así me puedo hacer. Pero son todas las leyes, pero todos los días, si lo estamos viendo en el periódico todos los días. Los legisladores a veces hacen cosas que no se comprenden. No se comprenden, ¿no? Pero nosotros como ayuntamiento, nosotros no legislamos. Nosotros tenemos que acogernos a las leyes. Mira, ¿en dónde me va a pedir Cristina un certificado urbanístico? 20.000 metros. Y lo voy a comprar. Y me voy a hacer una casa. Decir, mira, voy a decir al arquitecto, mira, bonito, aquí sí que me la puedo hacer. ¿Qué hace 5? Mira qué gracia. A los 3. Claro, a los 3. ¿En qué se van a basar? ¿Qué? Los metros de la parcela, ¿en qué se van a Eso es sencillo, eso está He escuchado metros de parcela, metros de valla. Pero bajar ya. ¿Pasas tu calle? Pues enseguida, mano de... Mira, bajamos un poquito porque no te escucha. Repite otra vez, por favor, porque no te entendí. Cuando... sacar la cuota urbanística. Exacto, a ver lo que hay que pagar. 60-40. 60% fachada, 40% terreno. Es una fórmula que hacen y por eso se calcula. Vamos a ver, esta urbanización, ¿cuántas parcelas tiene? 100. Vale 20 millones, pues 100 parcelas entre 20 millones, 40, 60, y se calcula y sale el precio que le toca pagar a cada uno. Obligatoriamente. Sí. Vale, entonces es parte de la parcela con parte de la valla. Vale. Por eso muchas veces... ¿La fachada cuál es? La que rige el ayuntamiento... A vía pública. A vía pública. Vale. Pero es que yo, por ejemplo, yo tengo 2 calles. Una esquinera. No, una por delante y una por detrás. Digamos, la legal, según Correos, por ejemplo, la legal es a mi 05, pero Guillermo Joaquín nos dice. Pero sí que tengo puerta y tengo número. ¿Eso cuenta las dos partes? Si se hace una calle por un sitio, se urbaniza una por un sitio y otra, si se urbanizan las dos, pagarán las dos. Las dos partes. Igual que una esquinera, A mí también me pasa. paga por la parte que le corresponde de una calle y por la parte que le corresponde de la otra, paga de las dos. Eso es así. Si en un límite es una carretera, no, si no se urbaniza, no. Eso no se urbaniza. No, eso no. Hombre, yo en teoría creo que esa está cortada, pero como hay vecinos que solamente tienen esa entrada, urbanizarán aquella, que es calle cortada. Y esta me toca por todo. Sí, cortadas hay muchas, que es lo que en las calles, hay muchos tipos de esas calles que lo que se llama, no sé el nombre que tiene en castellano, no soy castellano y no lo sé, que es lo que llamamos cul-de-sac. Es decir, hay muchas calles que no tienen salida, que se hace para evitar el problema que hablaba también algún vecino antes de, oye, lo del paso. Servidumbre. Hay viviendas que no tienen calles que para poder edificar tienes que, depende de la zona, tienes que tener un mínimo de fachada. Es decir, ayer estaba viendo con el arquitecto una licencia de obras que lo tiene mal, igual no se la dan porque tiene 12,34 metros de fachada y la fachada mínima son 15. Entonces, muchas veces hay parcelas que tú tienes la parcela aquí, el otro lo tiene aquí y le queda o no tiene acceso, o el acceso era por tu parcela y se va a urbanizar el de, oiga, yo ya me voy a hacer casa y ahí usted no va a poder entrar a su parcela. Entonces, hay que hacerle un acceso y la rotonda, lo habéis visto en el cul-de-sac, son rotondas o cuadrados, se hace para darle la fachada mínima a cada parcela. No, pero ahí no cabe ni rotonda ni nada, porque ahí
calle es... No, si no se hace, el vecino que quiere la fachada, que quiere construir, tiene que ceder suelo para poder hacer la rotonda. Sí, eso se hace. En zona urbana también se hace. Tú de tu parcela, o sea, para poder construir, para poder tener la fachada mínima, cedes terreno al ayuntamiento para que haga una rotonda. Sí, yo hice en su día, mi padre ya lo cedió. Exacto. Para que sea curva y llegues a... Sí, no, yo lo que en ese momento ya, eso ya se nos tiramos para adentro. Yo he dado una hace poco que es, no es redonda, cuadrada. Es decir, entraba, tenía solamente daba la calle, porque la puerta del garaje, claro, eso no da mínimo. Entonces, ¿qué ha hecho? El señor ha cedido unos metros de su parcela y se ha hecho un cuadrado ahí, entonces sí que tiene la parcela. Ya está. Y una pregunta para el tema del pago. Yo hago preguntas como si fuese, por si acaso no se os ocurre. Lo que antes habíamos hablado en la charla, una de las cosas que nosotros preguntamos como agencia, y que los particulares no suelen hacerlo, es que la parcela no tenga carácter de manial, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, la parcela de al lado sea del ayuntamiento, ¿vale? Pero mi parcela no es del ayuntamiento, es mía, ¿vale? Pero, ¿y si la parcela de al lado es del ayuntamiento y por ahí tenemos una vía pública? ¿Quién paga? ¿Quién paga? El ayuntamiento es uno más. Vale, o sea, el ayuntamiento paga su parte exactamente igual. No tengo yo por ser vecino de... Bueno, el ayuntamiento pagará su parte, es decir, nosotros no tenemos, si tuviéramos que urbanizar aquí y a la zona del parque, el ayuntamiento tiene que pagar su parte igual. Es decir, en los proyectos de urbanización, las zonas que corresponden al ayuntamiento son parcelas del ayuntamiento, le corresponde igual que a vosotros. Es decir, exacto. Es un vecino. A la hora de repartir los costes, o sea, si hay una parcela, aquí no hay, pero por ejemplo en Monte Colorado sí que hay, si es del ayuntamiento la parcela, paga el ayuntamiento. Si no, es uno más. Y al final luego también hay, como hay otras que hay vecinos pues que si tiene una parcela y por ahí pasa una vía pública y hay que ensancharla, ese vecino, si cede terreno, luego en el proyecto de urbanización, si tú cedes terreno, te lo descuentan de tu cuota. ¿Por qué? Pues porque lo paga el resto. El terreno que tú cedes lo paga el resto de vecinos, no el ayuntamiento, ¿eh? Lo paga el resto de vecinos y te lo descuentan de la cuota urbanística. Y sobre todo, también tranquilidad en el sentido de que al ser el ayuntamiento por hacerlo por ejecución directa en el propio ayuntamiento, ventajas a la hora de ir pagando hay muchas. Yo lo sé porque al final cuando es un promotor, como antiguamente que eran promotores urbanísticos los que lo hacían, esos sí que iban persiguiendo a los vecinos, pero vamos porque ganan dinero y querían cobrar. El ayuntamiento va a dar todas las facilidades del mundo que pueda. Sí, pero no lo vais a financiar. No, pues de alguna forma lo tendrá que hacer. Habrá que financiar. Habrá, hombre, de alguna forma lo tendrá que facilitar la financiación. Para algo se llevan ellos las ayudas. Ellos no somos un banco, no podemos dar financiación. Es que lo que le estoy diciendo. Lo que sí podemos hacer son... Ellos no financian. Si hacemos planes de pago. Planes de pago, sí. Sí, pero vosotros no es verdad la financiación. Como dijo mi tío profesor, estoy contestando. Ellos no financian, financiarán una entidad bancaria, se financiarán de otro tipo, pero el ayuntamiento no puede financiar. Pero planes de pago... Pero tendrá que hacerlo de alguna forma. Igual financiar el impuesto de circulación, eso es una financiación. Mira, yo empezó la de Maravisa, cuando se empezó, en el año 2011-2012 que se empezó, y cuando yo entré, sobre 2017-2018, se finalizaban los últimos pagos, o sea, se hacían... 7 o 8 años aproximadamente. Al final, lo normal es que sea durante la ejecución de la obra. Es decir, si la obra dura 2 años o 3 años, durante ese tiempo hay que pagar. Se hacen plazos para ir pagando. Es como si tú te haces una casa y vas por certificaciones, es decir, tú vas pagando al constructor conforme va construyendo. Pues algo parecido. Ya, pero eso yo no lo hago porque yo quiero... Luego pueden haber planes. ¿Me entiendes? Que una cosa es que yo me haga una casa porque yo quiera y otra cosa es que me estén obligando. Si me están obligando, pues también se tendrán que moldar un poquito a la situación que hay en mi casa. Yo supongo que sí. Porque yo en mi casa préstamos no puedo pedir. Somos 2 propietarios. 92 años y subsidio mayor de 52. Tú dime.
pedir un préstamo. Independientemente de luego la gente que vive en mi casa, que no son propietarios. Se tendrán que limitar a mi situación. Sería la primera vez que este ayuntamiento embargara a un vecino por Y 92 años mientras que viva muchos años. Pero si no me quedo yo sola con un hijos mayores de 52, ¿tú me dirás a mí? Pues eso son dos situaciones que se tendrán que estudiar. Pero tendrán que financiar. Plan de pagos o lo que quieran. Sí, eso está claro. Y gente que porque me están obligando. Escucha, y gente que no podrá pagar. Que no eso podrá, también lo tenemos claro, que no podrá pagar. Exacto. Que eso también está claro, que pagados van a ver, eso ya se calcula, es decir, eso está clarísimo. Es decir, a día de hoy, pues no lo sé exactamente, porque no llevo Hacienda, pero igual hay 1 millón o 1,5 millones de euros impagados, que se van arrastrando de un año a otro. No, y si no, pues hacernos ocupar de nuestras propias casas. Igual, y si tienes la parcela sola, no hay nada construido, también te obligan a pagar. Seguro que tienes la ley mejor de tu casa. 53 años, me hago ocupa de mi propia casa. No, porque al final resultará, no van a pagar solo los que tengan vivienda, pagar los que tengan vivienda y los que tengan parcela. Claro, porque al final saldría... Pagarán por lo mismo. O sea, tú, el que tiene la casa, paga la urbanización y el otro, ¿no? Se va a beneficiar igual. El costo de la urbanización es el mismo para los dos. Tanto para el que tiene casa como para el que no la Pero tiene un metro de una parcela que no se tiene que conectar porque no tira agua ni tira nada. Tendrá que tenerlo preparado. Obligatorio por ley. Eso es para que no pase. Es para que no pase lo siguiente. No sé si a algunos ha pasado. Que yo necesito luz en mi casa, en sitios. Os hace falta poner un transformador. Y Iberdrola te obliga a pagar un transformador. Te llevas la luz a tu casa y luego vienen 4 vecinos, se enganchan y ellos no han pagado nada y tú sí. Es que es para evitar esas cosas. No teníamos luz y pagamos el transformador. Pero luego cuando vienen los demás ya no pagan. Pagan menos, se enganchan y para evitar esas cosas, al Pero final, no el traer la luz hasta aquí, que es lo que hicimos nosotros. al final pagarán las viviendas y las parcelas. Todos. Y Juan, más o menos no tenéis una ligerísima idea, yo qué sé, para nosotros los vecinos hacernos una idea de más o menos qué podría salir por metro cuadrado. Por metro cuadrado o por metro lineal. Vamos a ver. Si lo estoy llamando. Facilidades tendrán que dar para pagar como todo. Pero también saber un poco si hablamos de 20, de 50 o de qué. Sí, pero aproximadamente No ahora hay nadie que se atreva a decir costes de urbanización. Es decir, además, ya te digo que haremos el proyecto y como tardemos 6 meses en licitarlo, se nos quedará desfasado. ¿Y ahí bajo cuánto les sabe? Sé que habéis que estar probando para... Aún no está redactando, están redactando ahora. Pero cuando sea, va a estar en la web. Aquí ¿cuánto tardaremos? ¿3 años? ¿5, 7, 10? El cronograma daba para más hasta 2027, 2028. Sí, para entonces ya estoy yo. Bueno, por lo menos entonces ya nos hemos muerto o algo. Por eso estaba diciendo yo, digo, yo, ahora mismo está mi padre en el 92, pero ya para esa fecha ya estoy yo sola. Yo todavía no he subido, ya jubilación. Son 5 o 6 años. Lo tenéis de todas maneras en la página web, De todas formas, también, en la página web. os lo digo porque vosotros tenéis todas parcelas, la mayoría parcelas grandes. Pero tenéis parcelas grandes. Yo que he ido a la zona este, parcelas son 300 metros cuadrados, no hay más. La casa y la piscina y poquito grandes. Pero si luego encima tenemos la parcela arreglada y todo eso es fachada. En el momento, yo también os digo otra cosa, en el momento que esté el proyecto aprobado, tú ya puedes segregar. ¿Qué es eso? Segregar, partir las trozos y venderlas. Claro. Lo que decía ella, y venderlas. No. Y sacar financiación para pagar la urbanización. No. Que esa casa la ha hecho mi padre y eso te mantiene. Y eso, por ejemplo, yo sí que podría hacerlo. A lo mejor es que vendas la casa sin un trozo de tu terreno. Que no. Porque yo he nacido ahí, ¿no? Pero estos casos son casos concretos. Él está hablando a nivel general. No, mi caso, eso está claro. Pero que a mí no me vale. ¿Me obligan? Vale. Sí, porque hace
la semana pasada fui, porque esas raquetas después de 20 años es de hierro y se están oxidando, todas están rompiendo. Y yo tenía la duda porque la conexión entre la vivienda y el colector es propiedad del propietario, no es del ayuntamiento. Es decir, el trozo que va hasta el colector, mucha gente dice, eso es la vía pública, eso lo tiene que mantener el ayuntamiento. No. El trozo que va desde el colector hasta dentro de tu vivienda, eso lo tiene que mantener el propietario. Ese trozo se va por dentro de la parcela, quieres decir. Pero la vía pública también. Hasta el colector también eres tú responsable. Sí. Hostia puta, el colector que pasa por el medio de la calle. El colector es del ayuntamiento y lo mantiene el ayuntamiento. Que eso suele pasar por el medio de la calle, ¿no? Sí. Entonces el trocito de tu fachada al colector. Sí, porque a veces, muchas veces se emboza, precisamente lo que se emboza es eso. Entonces, ¿eso también lo tenemos que hacer nosotros? No. Sufragar, no. Hará las obras de urbanización, te lo ceden, pero es tuyo. Y esas arquetas, al final las harían porque la gente se lo deja ya preparado, y ya el ayuntamiento cuando llegó, o el ayuntamiento con la organización, lo dejó ahí y tú ya te conectas en tu casa. Yo te lo vengo a decir porque es que hasta que el proyecto no esté... Porque si tienes la casa más baja y la arqueta va a subir, pues ya miras tú como... Es que hasta que no esté eso la topografía hecha... Hasta que no esté el proyecto no hasta que no esté la topografía. En mi caso, por ejemplo, yo me construí la... Pues igual tiene que desconectar por la calle de abajo, tiene que verter a la calle de abajo, es que no lo sé. O hay una bomba para suministrar. Yo, por ejemplo, porque hay normativas y hay muchas. Sí, hay bombas, pero ¿sabes lo que pasa con las bombas? Pues las toallitas se mojan, hay que limpiarlas. Yo, por ejemplo, construí en su día y me obligaron a poner una fosa séptica. Correcto. A ver, eso en teoría yo también la tengo que desconectar. O sea, yo tengo que hacer directamente que me vaya la arqueta y eso se queda ahí enterrado ya para siempre. Para siempre. Claro, yo la tengo más baja, yo no sé, porque no sé si lo sabréis, las fosas sépticas te entran por arriba pero después te bajan por abajo. Si eso tiene 1,5 metros de alto, la fosa séptica, claro, a mí me baja un montón. Si me van a poner una arqueta más alta, porque la calle está más alta, seguro. Como... Pues a lo mejor haciéndole un bypass a la fotosíntica. Sí, pero si el tubo que va... Entiendo, pero si yo tengo la casa aquí, tengo la fosa aquí, pero la arqueta la tengo aquí de la casa, tengo un problema. Te harán conectar lo que dice el Juan. Te harán conectar de la conducción del tubo que venga directo de tu casa a la fosa. De ahí te harán conectar hacia la calle. Que no sé si eso lo tendrá que hacer él. Sí. Pero dentro de la parcela tuya, pues lo tendrás que hacer tú y tirar el tubo por afuera. Sí, no, eso lo tengo claro. El problema era el tema de las distancias, porque claro, como la fosa la tengo súper baja. Y después también es muy importante el nivel al cual vayas a conectar al medio de la calle. Igual a lo mejor esa calle, pues mira el arquitecto y te dice aquí a 1 metro suficiente, que no sé yo cómo está eso, pero ahí ya habrá... Chicos, ¿más preguntas? Pero no creo que te dejen tirado en ese aspecto. Aquí hay vecinos pues, que tienen unas parcelas muy alargadas o tienen unas formas muy raras. Muchas veces están dedicadas a huertas y han puesto ahí... Pues, es posible pasar una parte a rústico y entonces cuando se da el tema de la... Clasificar. Claro. Clasificar se desclasifican con las no parcelas pequeñas. No, porque eso es una modificación de plan general. No te puedes imaginar lo difícil que es hacer. Juan, una duda pequeñita. Yo, por ejemplo, mi casa hace costa abajo, ¿vale? Y aquí en esta parte tengo el barranco. ¿Qué pasa? Que del barranco, o sea, de mi valla al barranco hay un trozo de parcela que de hecho se me meten los árboles y hemos llamado muchas veces a la policía, que no sabemos de quién es. Entonces, en cuestión de que se pasa, de que por circunstancias de estructuramiento de la conexión del colector tuviéramos que pasarlo por bajo, ¿qué?
A través de otra parcela no. A través de otra parcela no. No, seguro, es decir, si te lo tienen que pasar por la fachada. Tú siempre tienes que entrar en el por la fachada. Si no tienes en la otra calle, no te van a hacer pasar por la parcela. Aunque yo te digo una cosa, yo en mi casa, que eso ya es el colmo de todo, es decir, está adosada por detrás, el vecino de atrás conecta con mi colector y, o sea, desagua por mi casa. Ya, yo por ejemplo, es que mi valla está aquí, o sea, mi fachada está aquí y mi casa está aquí abajo. Entonces, ¿cómo paso yo? Pues eso, hasta que no esté proyecto. Ya te lo mirarás. Te lo tendrás que mirar cuando venga. Sí, aquí hay calles, es cierto, que la calle va a esta altura y la vivienda está de abajo, pero no hay que meter el colector mucho más abajo, más que no lo sé. Porque el colector en vez de ir a 1 metro tendrá que ir a 4, ¿no? Se tendrá que hacer para 4 va abajo, no para afuera. Claro. Y otra cosa, cuando se hace la fase de rehabilitación todo, habrá calles que se tengan que ensanchar. ¿Sabéis cuántos metros tiene que ocupar, tiene que darse con la calle? ¿O eso todavía? Yo te digo una cosa, normalmente en zonas estas ya que están consolidadas, cuanto menos toquemos mejor. Quiero decir que si la calle tiene 6 metros, dudo mucho que vayamos a tirar vallas y a ampliar vallas. Lo dudo mucho. En zonas nuevas, en urbanizaciones nuevas, pero en zonas ya consolidadas, lo digo porque mi hermano, peor que el Masnou, yo no he visto urbanización peor que esa. O sea, tiene calles de donde que no pasan ni un camión. Y no vamos a meternos en a tirar vallas, a expropiar casas, porque tú dices, vale, yo de mi casa a la valla tengo 6 metros y puedo ceder 2, pero cuidado, que cuando tú esa valla la tires más cercana a tu casa, igual se te queda fuera de la ordenación porque no cumple la distancia con la valla. O sea, se complica todo mucho. Pero en el caso de la valla, o sea, cuando tú construyes una casa tienes que guardar distancia con los lindes, tanto de la vía pública como los laterales. Si tú urbanizas y la valla queda a la calle, la distancia que te dijeron que serían 4, suele ser entre 4 y 6 metros. En zonas, hay otras zonas que no hay, pero hay zonas que sí. Si tú esa valla la mueves para hacia tu casa, igual tu casa se queda fuera de la ordenación. O sea, ya no cumple la distancia. Ya no tienes esos 4 o 6 metros. Pero ¿y si los tienes? ¿Qué sentido tendría que tú te vayas a nivel de... O sea, vas a línea de fachada porque el chalet de al lado y el otro y el otro y el otro van todos a línea fachada, ¿vale? Tú podrías, si de la fachada a tu casa hay, no sé, 12 metros, como me pasa a mí, tú puedes ceder ahí, tú puedes dejar ahí un rincón. No, si ceder tendría que ser toda la calle. Y ver para pisar una calle hay que ver la característica de todas las viviendas. Y como haya una que esté muy pegada y no puedas, ¿qué haces? ¿La tiras? Pero en el caso de que todo sea óptimo y la cosa todo se está consolidado, lo que está consolidado no es normal. No se va a exigir. No es normal, a no ser que sea, yo qué sé, una avenida principal o alguna cosa. Pero no es normal que se amplíen las calles, hablo, en las calles, no es normal. Porque entonces te metes en expropiaciones, en... eso es mucho, tío. Yo a las expropiaciones les tengo pánico, pero pánico. Y eso que cada vez que haces una carretera, ahora estamos con la Casa Blanca, con la carretera de Casa Blanca. Cuando te metes en eso... O sea, cada persona es un problemón que no te puedes ni imaginar. Todos quieren cobrar más de lo que se paga, todos te van a recurrir, te van a ir a poner No, son especular, es decir, hasta que no tengan el proyecto, realmente tampoco pueden hacer nada. Entonces, cuando tengas el proyecto, lo que se debería hacer es un estudio a nivel individual, entiendo que tiene que ser así. Porque lo demás es especular, no tienen ni siquiera proyecto, entonces es un poco absurdo hablar de lo que pasaría, qué pasaría, si no pasaría.
Pues cuando ya esté el proyecto, pues entonces ya, siento que se tiene que hacer. Porque ese proyecto se discutirá antes de que se apruebe. Yo que sí, y vendrá el ayuntamiento y os lo presentará y os dirá, o sea, por eso no os preocupéis, que información Porque hay una carretera, acequias acá y hay una curva, esta acequia que no tiene agua ni tiene nada. Las acequias con la iglesia hemos tocado. Claro. Las acequias no se pueden tocar. Pero si están hundidas, están tapadas. Da igual, aunque haya 40 años que no ha pasado agua. Están hechas polvo. No, los regantes con la iglesia hemos tocado. Ahí no se puede tocar nada. Eso estaba antes que todo. Ya, pero están hundidas, están tapadas. Aunque no se use. No, aunque no se use. Chicos, ¿alguna más? Ya está. Damos por zanjada, finalizada la charla. Gracias por venir. Todo muy bien, ¿eh?